Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Horizonte Sur Global por la pantalla de Barricada TV. Vamos a hacer un repaso de algunos de los principales títulos de la política internacional de esta semana. Bolivia pidió a Brasil la extradición del exministro. Se trata de Luis Fernando López, quien fue funcionario de la dictadora Jeanine Áñez por el intento de magnicidio contra el actual presidente Luis Arce. El exministro de Defensa fue implicado tras la divulgación de un audio que muestra la planificación del asesinato de Arce con apoyo de mercenarios de Estados Unidos buscando anular los resultados de las elecciones del 2020. Barbados eligió a su primera presidenta. Se trata de la exgobernadora general Sandra Mason. Recientemente, el país había declarado su independencia del Reino Unido, dejando de estar bajo el mando de la corona británica. El Parlamento de Barbados aprobó su nominación como jefa de Estado en una sesión conjunta en la que los integrantes de ambas cámaras habilitaron su cargo mediante una votación secreta en la que recibió 45 votos negativos y ninguna oposición. Ecuador. Lasso no se presentó a declarar por los Pandora Papers. Por segunda ocasión, el presidente ecuatoriano faltó a la audiencia convocada por la Comisión de Garantías Constitucionales, señalando a través de una carta que ni la Asamblea Nacional ni la Comisión son los órganos competentes para investigar las causas relativas con incumplimientos a la referida ley. Por su parte, la Fiscalía General abrió una investigación en contra del presidente por el presunto delito de defraudación tributaria. Charlamos con el ex ministro de Política Económica y ex gerente del Banco Central de Ecuador, Diego Martínez, quien señaló los objetivos que investiga esta comisión. Sí, se debe establecer si el presidente de la República ha dejado de tener posesiones en paraísos fiscales o no. Y si es que lo hizo, hay que determinar si es que lo hizo cumpliendo la ley, para poder, primero, haber sido candidato a la presidencia y segundo, para poder seguir siendo presidente de la República. En segundo lugar, si sus posesiones en paraísos fiscales no generaron evasión de impuestos en el pasado y no siguen generando evasión de impuestos en el presente. En tercer lugar, si al haberse deshecho de esas posesiones, como él ha afirmado, lo hizo adecuadamente y apegado a la ley, es decir, respetando las prohibiciones legales y sin recurrir al ocultamiento o al uso de otras personas o incluso familiares para oscurecer sus posesiones. Y finalmente, si es que al deshacerse de esas posesiones, como él ha dicho, por la vía que hubiera sido, se pagaron los tributos que originaban, es decir, sea por la venta, por la herencia o por la donación. El presidente ha dicho que se deshizo de estas posesiones, pero debe explicar cómo. Perú. La primera ministra busca el voto de confianza. Este lunes, el gabinete que encabeza Mirta Vázquez buscará la aprobación parlamentaria. Para lograrlo, el nuevo equipo ministerial presentado por el presidente Pedro Castillo necesita el apoyo de 66 integrantes del Congreso, el cual está compuesto por 130 legisladores. Hace 2 semanas, el presidente le aceptó la renuncia al gabinete que tenía como representante a Guido Bellido, lo que desencadenó el rechazo de Perú Libre, fuerza por la cual Castillo llegó al poder. Este partido adelantó que no apoyará a Vázquez. Estando en plena negociación, aún se desconoce la postura de la mayoría de los bloques legislativos. Chile empezó el proceso de redacción de la nueva Constitución. La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, dio inicio al debate que busca escribir la nueva Carta Magna, tras más de 3 meses de discusión sobre los reglamentos con los que funcionará el organismo. Vamos a una breve pausa y seguimos con Horizonte Sur Global, en donde vamos a estar hablando sobre el juicio contra Ola Vini. Seguimos con Horizonte Sur Global. Vamos a Ecuador, en donde se volvió a suspender el juicio contra Ola Vini, este programador de software y defensor de la privacidad
en la información. El programador sueco se encuentra radicado en Quito desde el 2013 y es a partir del 11 de abril de 2019 que sufre el constante hostigamiento por parte del Estado ecuatoriano. Horas después de que el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le quitase el asilo político a Julian Assange, Olavini fue detenido cuando estaba por realizar un viaje a Japón, un viaje que había planificado con varios meses de anticipación. Para hablar sobre el tema estamos en comunicación con Claudia Cadavid. Ella es integrante de la misión de observación del caso de Olavini en Ecuador. Claudia, en principio te agradecemos por esta comunicación. Quiero comenzar preguntándote cuáles son las causas formales por las que se acusa a Olavini, qué irregularidades tuvo el proceso y cuáles pensás que son las causas reales por las cuales se lo está persiguiendo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Frente al caso de Olavini, la acusación original ataca la integridad de diversos tipos de sistemas informáticos del gobierno, pero luego se hizo una reformulación del caso en el cual se afirmó que Olavini había accedido de forma no consentida a un sistema informático. Nosotros como misión de observación hemos visto que hay unas claras causas políticas para la detención y también para la persecución que él ahora sufre. Olavini trabaja para brindar seguridad informática y sobre la importancia del software libre. En principio te pido un poco que nos detalles de qué se trata el trabajo que realiza Olavini desde hace años y además a quiénes y qué intereses está afectando, porque por algún motivo está siendo perseguido, ¿no? Bueno, yo creo que es importante también como la introducción que hacía sobre Olavini. Olavini se radicó en Ecuador desde 2013. En este país trabaja con el Centro de Autonomía Digital y bueno, es un arduo defensor de derechos humanos y experto en seguridad digital. Él se ha enfocado en brindar mayor seguridad a las personas en temas informáticos y también pues como en la defensa de los derechos digitales. Por lo cual también es un poco paradójico que lo que se le acuse es por la intromisión a un sistema informático cuando lo que él ha hecho es velar por la seguridad de los sistemas informáticos e incluso de algunas instituciones. También pues como que hay un asunto importante y es que él vive ahí desde el 2013 y Olavini siente que su país de residencia es Ecuador. Pues como que creemos que hay una acusación de carácter más político que legal, intentando vincularlo con Julian, que es algo que más adelante podemos profundizar. Las acciones que hace Olavini creo que no podrían afectar intereses de las personas, porque realmente lo que hace es beneficiarnos a todos con sus trabajos de seguridad informática y también con el desarrollo de diferentes herramientas de software libre y de aplicaciones. Bien, mencionabas a Julian Assange, también lo mencioné brevemente en la introducción a la entrevista. Quería preguntarte qué relación hay entre ambos casos. También quiero preguntarte qué nexo o qué vínculo tienen ambos, Olavini y Julian Assange. Y bueno, también si Olavini está implicado en alguna de las causas contra Julian Assange. Listo. Legalmente no tienen ningún nexo. Ellos, pues la relación que existe entre ellos es una relación de amigos. O sea, son amigos cercanos y esa es la única relación. Pero en los casos no están vinculados y no tienen ningún nexo legal, pues como para que se les pueda involucrar de una u otra forma. Vos recién mencionabas al gobierno de Lenín Moreno, gobierno que terminó este año, y a una de sus ministras, que fue quien encabezó la persecución a Olavini. Quiero preguntarte qué función cumplía, qué rol cumplía el gobierno de Lenín Moreno, tal vez desde una mirada geopolítica, y también
¿Cómo es la situación hoy, teniendo en cuenta que Lenín Moreno dejó de ser presidente, pero aún quien asumió en su lugar es Guillermo Lasso, que también está alineado a los intereses geopolíticos que respondía Lenín Moreno? Creo que es importante entender que el caso de Olavini, como veníamos hablando, se da justamente cuando se le retira el asilo político a Julian Assange. Y bueno, en términos geopolíticos sabemos que esto está muy influenciado por gobiernos norteamericanos, también británicos. El caso ha tenido más de 100 irregularidades y violaciones de derechos humanos. Entonces, cuando se formulan los cargos alrededor del caso de Olavini, se formula primero un cargo, luego se cambian los cargos y se habla de que hackeó los sistemas de información, luego se dice que no hackeó los sistemas de información del gobierno, sino que es de una empresa CNT. Bueno, la acusación original que se planteó en el caso de Olavini era atacar la integridad de diversos sistemas informáticos y pues es el artículo 232 del Código Integral Penal del Ecuador. Y luego se hace una reformulación de los cargos y ahorita el delito por el cual está acusado es por acceder de forma no consentida a un sistema informático preciso. Cuando se hace la formulación de los cargos, habían habido ruedas de prensa de la exministra María Paula Romo y del gobierno de Lenín Moreno acerca de hackeo de cuentas del gobierno y hackear a los sistemas informáticos del gobierno. Pero vemos que ahorita el caso está centrado en acceder de forma no consentida a un sistema informático y en concreto la Corporación Nacional de Comunicaciones, CNT, que es la empresa particular acusadora. En el caso, pues hemos visto más de 100 irregularidades y violaciones a derechos humanos, también más de 100 organizaciones se han manifestado por el caso, también que se ganó una habeas data contra los servicios de inteligencia. Entonces, eso como en resumen del caso. Vemos que también hay unas causas políticas del caso y que realmente cuando se hacen estas acusaciones hay unos intereses del gobierno y de las autoridades de mostrar los resultados frente a lo que pasaba con los INA Papers, pero también con el retiro del asilo a Julian Assange. Claudia, para ir cerrando esta entrevista, se suspendió nuevamente el juicio, si no me equivoco, por quinta vez. ¿Cuál es el panorama a partir de ahora? ¿Qué podemos esperar? Bueno, en ese momento pues estamos esperando que otra vez se reformule el juicio y también que pues también hay una recusación de la jueza anterior del juicio. Ahorita vamos a ver qué sucede con esta situación. Y pues lo que esperamos es que haya justicia con el caso y que realmente pues muestren cuáles son las pruebas concretas que se tienen, porque hasta el momento en lo que ha avanzado del juicio y de las audiencias preparatorias, pues las pruebas son muy débiles. Entonces, o realmente no existen una prueba concreta que vincule a Olavini con el delito que se le está acusando, que es el de acceso de forma no consentida a un sistema informático. Y como lo mencionaba anteriormente, pues como que la defensa de Olavini por la seguridad violaría éticamente a sus propios principios de hacer este tipo de acciones. Claudia, te agradezco mucho por esta entrevista. Estaremos siguiendo el caso de Olavini, que es importante para todo el mundo realmente. Un saludo muy grande. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a ir a una pausa y seguimos con más Horizonte Sur Global. Como sabemos, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, tuvo un pésimo manejo de la pandemia. Por este motivo fue investigado
por la crisis sanitaria. Sobre esto nos va a contar Ana Dagorret en la columna de ARG Medios. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo están? Así es, Bolsonaro ha tenido un pésimo manejo de la pandemia y hay que decir en lo que ha sido la investigación que llevó adelante la comisión parlamentar de inquérito que se desarrolló en el Senado a lo largo de 6 meses, hemos visto los resultados básicamente de lo que fue esa gestión de la pandemia, marcada por el negacionismo, marcada también por la intención de imponer tratamientos ineficaces, marcada también por la corrupción, porque a lo largo de la investigación la Comisión Parlamentar de Inquérito ha mostrado cómo hubo al menos la intención de parte del Ministerio de Salud para comprar vacunas a través de empresas tercerizadas con un valor muchísimo mayor del valor que ofrecían laboratorios como Pfizer, Moderna, AstraZeneca, incluso Butantan, que es el instituto que produjo las vacunas en conjunto con el consorcio chino que produjo las vacunas Coronavac. Fueron varias cuestiones que a lo largo de 6 meses la Comisión Parlamentar de Inquérito fue mostrando a la población brasileña y esta semana finalmente presentó su relatorio, su informe final, en donde a lo largo de más de 1000 páginas se va avanzando en lo que es justamente las pruebas que se han logrado recolectar, tanto a partir de documentos que han sido recolectados por la Comisión Parlamentar de Inquérito, como por testimonios de médicos, de exfuncionarios, participaron inclusive ex autoridades del gobierno brasileño que han tenido que renunciar, como es el caso de los 2 ex ministros de salud, Enrique Mandetta y Nelson Teich, quienes confirmaron que existió hacia el principio de la pandemia una intención clara por parte del gobierno de no acompañar las medidas no farmacológicas, que son básicamente el distanciamiento social, el uso de máscaras y la higienización, que fue el protocolo adoptado en todo el mundo para prevenir los contagios, y que en detrimento de eso lo que sucedió fue que se quiso dar a la población como una idea de que todo estaba bien, de que se podía continuar con la rutina normalmente a partir del consumo de medicamentos que hacia el principio de la pandemia ya generaban controversias y que con el tiempo, a medida que fueron avanzando los meses, quedó claro que eran ineficaces, lo cual de alguna manera terminó perjudicando a muchísimas personas que por determinadas patologías no podían consumir esos remedios y que, bueno, han terminado con secuelas graves o incluso han terminado con su vida, ¿no? Este fue un poco el resultado de la Comisión Parlamentar de Inquérito a lo largo de 6 meses de investigación. Hay que decir también, la comisión inicialmente iba a trabajar a lo largo de 90 días, por el reglamento del Senado pudo pedir que se prolongue por 90 días más y bueno, el resultado es este relatorio, este informe final en donde lo que vemos es que a Bolsonaro y a otras 67 personas se las acusa por diversos crímenes. Principalmente al presidente se lo acusa por 9 crímenes, entre ellos crimen contra la humanidad, y con ello lo que sabemos es que dicho informe va a ser presentado ante la Corte Penal Internacional justamente para pedir que se denuncie a Bolsonaro por crímenes contra la humanidad y con ello ya sería la 7ª denuncia que el presidente suma en la instancia internacional por crímenes contra la humanidad y también por genocidio contra los pueblos indígenas. Así que esa fue la semana de Brasil, un poco con la preocupación, ¿no?, del presidente y de la cúpula del gobierno en relación a lo que puede llegar a pasar, porque no tiene que ver solamente con las consecuencias que el presidente puede enfrentar, con las consecuencias jurídicas, con las consecuencias en relación a las violaciones de la ley que él ha llevado adelante, tanto él como otros ministros, sino con el desgaste de su imagen que eso implica, teniendo en cuenta
estamos adentrándonos en lo que va a ser el año de elección, la cual Bolsonaro pretende disputar. Es una situación más que se suma a la situación ya de por sí complicada del presidente Jair Bolsonaro. Sí, exactamente, Ana. Bueno, buena contextualización y también muy detallado el análisis del informe. Esperemos que no quede impune la responsabilidad de Bolsonaro. Así que bueno, Ana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo muy grande. Desde acá nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado. Mírennos como todos los viernes a las 22 horas por la pantalla de Barricada TV. Chao.